Lord. Amen. Well, my life was pretty hard, I grew up without a dad, and I didn't have nobody direction or nothing to have for me in my life, I started leading, going to get into drugs and everything, get into doing bad things, and my mom, my dad died when I was, young, and it was hard, for my mom, to see my mom, she never showed it, but I can imagine what she went through, But I thank God for my grandmother, I moved up there, up to Santa Barbara, and, and my grandmother, I don't know what she took us to Apostolic Church over there in Santa Maria, and I don't know, what was there. I was raised up Catholic and everything, and when I went there, I didn't know what was there, but but I experienced, when I grew up there in my teenager's years, and I seen the presence of God, and I seen, people in the Espiritu Santo was there, and, talking to the Spirit and everything. But it was there for me when I was young. My grandma knew something, there was there something for me, which I didn't know. I guess I had to go through my life and learn go the other way, and I guess I had to be there, to go that way, to find out, my salvation, where God's plan was for me. It was hard. I went through a lot of things where I could have died when I was young, and I don't know how I made it, but I thank God. I thank God for my uncles, my aunts, they used to pray for me. They were apostolics, used to pray for me. It was their prayers that I made it here, But I can just remember when I got saved, when I came here to the church here, my brother Tommy came and he got baptized and everything. And I was wondering, when I was over there, when I was living in San Bernardino, and there was a friend of his that was in New Life with him over there. He said, I'm going to go to San Ysidro and visit, You want to come, David? And I said to myself, yeah, I'm going to go see what's over there. What's over there? I don't know. So I came and he took me to Tijuana and everything came and they had a service when the pulpit was that side, and I was sitting in the back here, and they were preaching one day. David Cateras, Pastor David Cateras, he was preaching, and he was saying that, talking about, who, like talk to the apostles, saying, who do the people think that I am? And then Peter said, you are the Christ, the Son of God. And then the apostle goes, and Jesus said, I got a key for you, Peter. And the apostle turned around and said, I got a key. Looked at the minister and said, I got a key for you, and a key for you, and a key for you. And for some reason, it seemed like he was looking at me, and he goes, I got a key for you. And my heart jumped up inside me. Oh, man. Here's what God brought me here. So I came to the program, and everything was right, and I liked it in there and everything. And, it was kind of hard for a while there. And I graduated and everything, got baptized in the name of Jesus and received the Holy Ghost. And it's been hard. 10 years I was here, never talked that much. It was all Spanish. I don't know Spanish that good, but God has helped me. God has guided me, and I went through hard times, and, but God's always been there. The word says, I'll never leave you. I'll always be there for you, and He's always been there for me, and never, so I thank you for everything. I thank the church. God bless you. Amen. Yeah. Thank you. Praise the Lord, everyone. My life before was I was raised Catholic, so I was actually raised in a bubble by my parents. So I didn't really see alcohol, I didn't see fights, I didn't see drugs. I was raised in a bubble, okay? But when I got to high school, I steered the wrong way. I got friends that were not very good friends. I ended up getting pregnant at 15. And I don't know, I believe that there was a purpose for that, because if I had not gotten pregnant, I don't know where I'd be. I ended up, when I got pregnant, I ended up, trying to, walk the right path, and my mom tried the Catholic, but I felt like there was something missing in my life. It was always just like, there was a void. When I was with my husband,
when I was with my husband, he was very nice. He was very charming and the works, ladies, the works. He did everything. But as when we got married, his true colors came out. He would drink. We would both drink, but it was never like anything big. But when we got married, he started drinking more and more and more to the point where he got not physical abuse, emotional abuse, mental abuse. I believe every word he told me that I was certain words. I'm not going to repeat them because that's in my past and I don't believe those words anymore. He said so many things and I repeated and I believed them to the point where I became suicidal. I became depressed. I was a person that just did not want to live. It was a very lonely place because I couldn't tell my parents. They were Catholic and they just didn't want to hear. They would think like, oh, it's the worst that he's like, divorce him and can't be with him. But I loved him because when he wasn't drinking, he was a different person. You know what I mean? So when time passed and because of his alcoholism, we lost our apartments, we lost everything because he was just so lost in his ways. I became lost in my ways too. Okay, so my mother-in-law, I don't know if you guys have met her, she converted into a Christian and she started praying for my husband and for me. And we would make fun of her because she would go to church and she would be there all day. And we would say like, oh my gosh, that is so boring. Like, no, like you can't, that's boring, it's not for us. And she would invite us and we would say, no, it's too long, it's too long. We didn't want to, so we avoided her. But she kept praying for us. And she kept praying for us and she kept praying for us. And eventually it got to the point where my husband and I, it became physical. It became to a physical, abusive relationship. And I kicked him out of the house. And when I kicked him out, I went back to him, of course, and I put him in a hotel room. And I said, something has to be done. Something has to get done, and I'm not gonna live like this. You're doing too much to me. It's harming me. I wanna commit suicide, and we have 3 kids. Now, what are we gonna do? So what ended up happening is we started looking for rehabs, and there was nothing. Everything was too expensive. It was too far. Everything was just like, they didn't have room for him. So we called, I don't know how it happened. We called the rehab right here. And we must have got the number through another rehab and we just wrote it down and didn't call it till late at night. And one of the counselors there answered and said, come right now. So we went and I sat outside because I can't go inside. So he went and he looked at it and he's like, well, come in the morning. And I said, okay, we'll come in the morning. But I told my husband, you can't come to the house. If I bring you to the house, you won't leave. So I went and packed his stuff. And I brought him here with my mother-in-law and his sister. And so I started coming. I came, it was a Wednesday, and the first day I sat right there. And I was surrounded by a bunch of sisters that were like, oh, hi, and praise the Lord. And I was like, get away from me. Don't talk to me. I'm Catholic. Don't. And I didn't want to talk to them, but they were just very adamant. They were like, no, hi, praise the Lord. And I was like, okay. So I let them talk to me and pray over me, like whatever. And then came a Sunday, and my husband was still in the program. And then they kept praying for me, the sisters. They were like, let's go to the altar. And I said, no, get away from me. But they kept praying for me. A Wednesday, and then a Sunday. And then I saw my husband standing right there, surrounded by a bunch of brothers, surrounded with his hands up, surrendering himself to the Lord.
and I started crying. I was bawling. Whatever was touching him was touching me. The Lord touched him, and the Lord touched me. He fell. I fell at my seat. And that's when I said, I won't go back. Like this, I'm not gonna go back. That something happened. I felt it. And I kept coming and I kept coming. And I started falling in love with the Lord more and more and more. And this one preaching, and it was Hermano Sergio Suarez was at the altar. Someone had just gotten baptized, and he's like, who wants to get baptized? Who wants to get baptized? And I was like, oh, me. He said, stand up. Who wants to get baptized? I stood up. He said, come to the altar. And I came to the altar. He said, you still want to get baptized? And I said, yeah, it was just me. He went and I went all the way and touched the water. I was like, I'm going to go talk to the pastor right now, and I'm going to go get baptized. And I got baptized along with my husband. We both got baptized together. And now, by the grace of God, I'm here, and I'm very happy and very I love the ministries that I'm in, and I love everyone here. It's just amazing to be here. I thank you. And God bless you. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Esta tarde también me da, pues, yo sabía que un día de estos voy a hacer mi tiempo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque, pues, yo nací en el Evangelio. Fuimos 5 mujeres y 5 hombres y una familia grande. Mi madre y mis padres se bautizaron en la primera iglesia en Tijuana y los mandaron de misioneros a La Paz, Baja California, como segundos misioneros. Y entre paréntesis quería compartir con ustedes una hermosa experiencia que tuvo mi madre en La Paz, que llegaron ahí. Y cuando llegaron a La Paz, mi mamá iba embarazada de una de mis hermanas. Y llegaron a La Paz y el padre les dijeron que no les vendieran comida porque eran protestantes. Entonces mi mamá platica que duraron 2 días y no tenían alimentos, pero mi papá fue ahí en La Paz, salió a pescar y dice que se trajo un pescado bien grande. Y eso siempre ha quedado en mi mente, cada experiencia que mi madre me ha contado, sus testimonios que ellos pasaron por llevar la palabra de Dios. Y pues me siento, ¿verdad?, bendecida por tener una madre como la que hasta ahorita Dios me ha prestado. Y pasaron los años, iba a la iglesia, pero el Evangelio no nacía realmente en mi corazón como una hija de Dios que yo había sido desde el vientre de mi madre, ¿verdad?, en esas oraciones. Crecí y a la edad de los 18 años me fui supuestamente de vacaciones a Los Ángeles, terminando una carrera que hice en la ciudad de Tijuana. Y allí en la ciudad de Los Ángeles empecé a trabajar para ayudar a mi madre. En ese tiempo mi madre nos quería emigrar, éramos 10 y estaba sola. Mi papá se había alejado un tiempo de nosotros, pero gracias a Dios que Dios provió, empezamos a crecer ayudando a los hermanos, a las hermanas, y crecimos así. Dios nunca nos dejó. Y en la ciudad de Los Ángeles, cuando empecé a trabajar y empecé a salir con una de mis hermanas y no estaba haciendo bien la voluntad de Dios, pero Dios tenía un plan para mí ahí en la ciudad de Los Ángeles. Cuando empecé a trabajar también los domingos, recuerdo, me sentía un vacío. Yo sabía que mi madre estaba orando por mí, como todas las madres, ¿verdad?, los hacemos por nuestros hijos. Y empecé un día, dije, no, yo necesito ir a la iglesia, no nomás trabajar y trabajar. Está bien que Dios me está bendiciendo y estoy bendiciendo a mi madre, pero empecé a ir a la ciudad ahí en Huntington Park, a la iglesia, y recuerdo un domingo una hermana muy sonriente me prestó un himnario y me dio un abrazo. Eso quedó muy marcado en mi corazón porque
porque el amor a veces que compartimos, un abrazo, una sonrisa, un alma, hace una grande diferencia, ¿verdad? Y eso fue lo que me pasó a mí. Empecé a seguir yendo ahí a la iglesia, a congregarme, y Dios tocó mi corazón. Y ahí, cuando yo no pensaba que me iba a bautizar en esa iglesia, decía, no, me voy a ir a bautizar en Tijuana, donde están mis hermanos. Dios tocó mi corazón y me bauticé en la ciudad de Los Ángeles, ahí en Huntington Park. Gracias a Dios. Me casé ahí en esa iglesia de Huntington Park. Dios me dio más adelante 3 hijos. Y cuando estaba embarazada de mi hijo David, Dios probó mi fe. Cuando tenía 4 meses de embarazada, estaba a punto de perder a David porque pasé por una cirugía, y me dijo el doctor, a mi esposo y a mí, nos dijo que peligraba, ¿verdad?, la vida de David. Y en ese hospital yo le dije, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y el Señor me contestó, David nació bien, gracias a Dios, a pesar de la cirugía que pasé, y volví otra vez a pasar otra situación con Ruth, y volví a pasar otra vez una situación con Israel. La ciencia me dijo, este niño no puede nacer. Estaba en la sala de operación porque me lo iban a hacer a Israel, un aborto. Ella estaba ahí dentro de la sala. Cuando salí nomás para comunicarle a mi esposo, y mi esposo le dijo que no, que nosotros creíamos en un Cristo de milagros. Y una vez más Dios mostró su amor y mi fe, ¿verdad?, para confiar en Él. Y gracias a Dios mis 3 hijos están bien, por la gracia de Dios. Por eso, ¿verdad?, vale la pena servir al Señor, porque Dios está con nosotros, y le doy gracias a Dios porque así quiso Dios tratar con mi vida, para que yo le amara más, para que lo reconociera, que tenemos un Cristo de poder. Por eso le alabo y bendigo su nombre. Y ahora, ¿verdad?, no me arrepiento, ¿verdad?, porque siento esa hermosa paz, esa confianza, esa fe. Cuando Dios nos prueba, todo lo permite con un hermoso propósito. Amén. Y le doy gracias porque ahora siento esa paz, ¿verdad?, como esa es su palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Padre Cristo, hermanos, tengo muchos años en esta iglesia y creo que es la primera vez que voy a dar un testimonio, ¿verdad? No, se me hace extraño, pastor. Pero voy a empezar por decir, yo nací en la ciudad de Tijuana, de un matrimonio muy joven. Mi mamá tenía 17 años, mi papá 18, algo así. Crecí en una familia, unos padres jóvenes, inmaduros, que peleaban muchísimo, y lo hacían enfrente de mí. Entonces yo formé muchas fobias, muchos miedos. Fue algo que ahora yo, gracias a Dios, digo, bueno, yo puedo hablar sobre el maltrato en el aspecto psicológico, emocional, porque yo lo viví de chico, muy chico, hasta los 11 años. En una ocasión, caminando en Tijuana por la colonia Ruiz Cortines, ahí vivíamos, iba yo caminando una vereda, todo era monte, eso, eran montañas, andaban dinosaurios por ahí, no se crean. Y iba yo caminando por una vereda y yo llevaba mucha angustia. Ahora yo sé por qué. En aquel tiempo no sabía por qué. Era una angustia tremenda, la angustia. Y pues había intento de separación de mis padres, se iban a divorciar. Y yo era el paño de lágrimas de los dos. Venían y me platicaban todo y hacían sus planes y me lo decían a mí. Y yo, para mí, pues el universo eran ellos, ¿verdad? Iba yo caminando sobre una vereda, una angustia espantosa, y yo me acuerdo perfectamente del sitio. Yo volteé al cielo así y vi las nubes, y ahora yo puedo decir que fue la presencia del Señor.
del Señor. Me inundó de una manera y empecé a llorar, pero ya no de angustia, sino sintiendo ese poder. Sentí una mano así que me abrazó y me dijo, y eso pues yo no sabía lo que era, me quedó en el corazón. Pasaron unos años, emigramos a Estados Unidos. Yo hice la escuela primaria en Tijuana, entonces nos emigramos a National City. Estudié 3 años en National City, y en ese transcurso de esos 3 años, un día mi mamá entró a una iglesia metodista libre. Mi mamá conocía del Señor. Mi mamá me llevaba a una iglesia bautista en Tijuana durante esos años difíciles. Yo recuerdo que cuando iba al templo bautista era muy solemne el templo. Mis hermanos bautistas adoran al Señor de otra manera, no lo hacen aplaudiendo. Y yo recuerdo que a mí me encantaba, cuando entraba al templo sentía algo bien bonito y me sentaba, y una vez tomé la Santa Cena. Pasaron las copitas y yo dije, pues ¿por qué no? Yo me senté enfrente y me vio extraño la persona que estaba dando las copitas de uva, y yo agarré una y me la tomé, y un panecito, pues no era de muy buen diente yo, pues el panecito también, bueno, sí, pues sí. Y yo me enfoqué mucho en esa área, porque me gustaba, empecé a leer la Biblia. Cuando emigramos acá a Estados Unidos, pues mi mamá fue a una iglesia metodista libre, yo fui con ella, mi papá también, y ellos empezaron a cambiar. El Señor a través de la palabra empezó a cambiarlos. No había todavía muchos cambios grandes, pero después de 3 años de estudiar aquí, no me gustó aquí la escuela. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? No, aquí no me gusta la escuela. Yo siempre quise, desde los 6 años, quise estudiar medicina, siempre. A mí, en una ocasión, me regalaron un microscopio a los 6 años de edad, y cuando yo vi lo que estaba viendo, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. En aquellos años, estudiar aquí en Estados Unidos era muy difícil. Si usted no se apellidaba Smith o Johnson o Fredericks, no había muchas posibilidades. No es como hoy que hay préstamos para estudiantes. Yo le dije, no, yo quiero estudiar en México. Entonces nos cambiamos a San Isidro, y no se imaginan dónde. El cuarto de los varones, aquí atrás, había una casa, y esa casa el hermano David Contreras nos la rentó. Aquí atrás estaba la casa. Yo platicaba con el abuelito de nuestro pastor. Ahí había una máquina de sodas, y ahí yo salía a jugar y platicaba con él. Entonces empecé a conocer los jóvenes de aquel tiempo, bueno, los juniors casi, de aquel tiempo de la iglesia apostólica. Eran bien poquitos, pero hacían campañas y me invitaban. Y yo empecé a conocer más de Dios, pero luego yo iba a la high school de aquí. Decidí terminar la high school en la mañana, pero en la tarde estudiaba en Tijuana la preparatoria, y terminé las 2 escuelas al mismo tiempo. Después no se pudo estudiar aquí medicina, me fui a entrar allá en México y lo demás, y siempre guardaba en mi corazón pues la palabra de Dios, aunque no era bautizado y no andaba bien, tengo que decirlo. Hacía cosas que no debería de hacer. Gracias a Dios nunca probé una droga, no sé lo que es una droga, marihuana, sé otras cosas, pero esas no, ¿verdad? Entonces terminé la escuela y casi la termino, y fui a Mazatlán, a Hermosillo, a hacer una votación de los cursos, y allá conocí a Conchita. Y entonces nos pusimos de novios, a los 6 meses nos casamos. Recuerdo bien que unos lentesotes así que se usaban en aquella época, una camiseta que decía Mazatlán, y mi pretexto fue, oye, ¿de dónde eres? Decía Mazatlán, ¿verdad? Y nos pusimos de novio, nos casamos. Algo curioso, nos casamos
y empezamos a asistir aquí a una iglesia, Asamblea de Dios. Y allí el Señor tocó a Conchita y me tocó a mí. Nos bautizamos ahí en esta iglesia, Asamblea de Dios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de mis, mi hermana, por esa época empezó a asistir aquí. Ya la iglesia estaba más grande. Esto fue en el 1900, corrígeme si me equivoco, Conchita, 1980, por ahí. ¿No está mi esposa acá? ¿Sí? Y entonces nosotros empezamos a asistir aquí también. De los hermanos que asistíamos allí en la iglesia de las Asambleas de Dios, un hermano, el hermano Avilés, no sé quién se acuerda de él, él se bautizó en el nombre de Jesucristo. Y una vez que venimos de visita, mi esposa venía en el carro, ya éramos bautizados allá, y el hermano Avilés salió y le dijo a mi esposa: si usted no se bautiza en el nombre de Jesucristo, se va a ir al infierno. Dijo a mi esposa: no, yo no me paro ahí. Pero miren, el Señor trabaja en nuestras vidas. A veces hay obstáculos, pero empezamos a congregarnos aquí y nos hicimos muy amigos de los hermanos Peñalosa. Los hermanos Peñalosa fueron los que nos ministraron a nosotros. Hicimos una buena amistad y empezamos a leer la Biblia, a estudiar, y aquí nos bautizamos, mi esposa y yo. Y aquí nuestras hijas, pues aquí crecieron también. Oren por ellas. Dios les bendiga. Dios les pague, hermanos, Dios les bendiga. ¿Qué deseamos para nuestros hermanos, hermanas? Dios les bendiga.